Tengo apuntado aquí en mi celular la fecha del jueves 20 de junio. Muy temprano en el Hotel Movich se realizó un foro sobre cultura ciudadana y civismo, convocado por un grupo de empresarios, todos ellos muy prestigiosos: Josué Caballero, Álvaro Zuluaga Ramírez, Quique Vallejo, Carlos Barón, que está aquí conmigo. En el programa Puntos de Vista vamos a hablar con ellos, o mejor, con Carlos Barón, en representación de ellos y de los pereiranos que con tanto entusiasmo asistimos a este foro en el Hotel Movis el pasado 20 de junio, en donde la cultura ciudadana, o sea, el comportamiento de nosotros los pereiranos, y el civismo, que es el arraigo que tenemos, el sentido de pertenencia que tenemos todos por este pedazo de cielo que Dios nos dio de nuestra querida ciudad de Pereira. Y queremos saber cómo ha evolucionado esta campaña, porque ya estamos próximos al cumplimiento de un mes de realizado este foro cívico y de cultura ciudadana, y hemos invitado a Carlos Barón para que aquí en su oficina nos atienda y nos dé algunas opiniones al respecto, nos dé una hoja de ruta de qué es lo que sigue después de este importante foro y después de este mensaje importante aquí en Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión. Somos energía de Pereira, es por la gente de nuestra región. Somos energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. Doctor Carlos Barón, gracias por aceptar esta invitación, por recibirnos acá en su oficina, y queremos que nos cuente, primero que todo, qué balance a manera de síntesis podemos sacar de lo que fue el Foro de Cultura Ciudadana y Civismo. Bueno, Luis, muchas gracias primero a ti por este espacio, por la deferencia, Con todo para gusto. permitirnos expresar lo que por nuestras mentes está pasando en términos de cultura y lo que ha sido esta experiencia en primera instancia con el foro. No, el balance fue bastante positivo porque, Luis, primero se hizo una convocatoria donde lo que hicimos fue invitar a la gente a que nos ayudara a convocar. O sea, esto fue una iniciativa netamente civil, cívica, donde a todos les decíamos, ayúdennos a convocar, y nosotros teníamos nuestros contactos y el amigo tenía de los contactos del amigo, y entre todos como ciudadanos dedicamos a convocar. Aquí nosotros no teníamos unas bases específicas, la Cámara de Comercio nos ayudó con el sector empresarial y algunos empresarios nos ayudaron a replicar, pero digamos que todo fue muy desde el civismo, y ahí logramos una convocatoria que nos dejó completamente sorprendidos, porque al otro día o el día del evento se nos arrima la doctora gerente del hotel y nos dice, tengo que cerrar las puertas. María Cecilia. María Cecilia nos dice, tengo que cerrar las puertas porque ya por temas de seguridad no puedo permitir entrarnos gente. Y ahí estábamos hablando que teníamos 600 personas en ese momento entre el auditorio y la área es correcto, porque el auditorio del Hotel Movis es de 500 personas sentadas. Y en la piscina había gente esperando poder pasar y todo, hasta que ya la doctora nos dijo, pero es que nos sorprendió fue que nosotros hacíamos cuenta de que íbamos con esa iniciativa a tener más o menos unas 350, 400 personas. No, y hubo gente que se devolvió. Yo estuve allí. No, pues tú fuiste, te diste cuenta de eso. Monseñor, que tuve la oportunidad de hablar el día anterior, me dijo, Baroncito, te voy a acompañar y voy a ver cómo lo hago, porque él tenía un evento. Nos llaman y me dicen, no pudimos entrar. O sea, la realidad es que es un tema
que sorprende porque fue el hecho de que la gente esté yendo a escuchar temas de cultura. O sea, que uno invite a una persona a un foro de cultura y que la gente le copie, y un foro donde uno le está diciendo "Vea, va a ser de 8:30 a 1 de la tarde". Ujú. Y a la 1 de la tarde todavía había más o menos un 85-90% del auditorio en este momento pues, ocupado. Eso dice mucho. Segundo, Luis, es la diversidad de representación, porque encontramos las universidades, encontramos colectivos culturales, encontramos gente de mucha tradición de ciudad, pues, gente mayor que quiso ir y que vio crecer esta ciudad y que les llamó la atención. Encontramos jóvenes, encontramos colectivos culturales que yo la realidad no conocía. Entonces, para mí, en síntesis, la asistencia fue extraordinaria, la diversidad que nos acompañó fue extraordinaria y los comentarios de las presentaciones, de verdad que pues, lo digo porque me lo han dicho las personas, gustaron mucho. O sea, los expositores nos hablaron abiertamente desde sus diferentes perspectivas. Nos hablaron bastante y nos abrieron los ojos en términos de... A ese respecto, Carlos Barón, es importante señalar, ¿hubo aprendizaje de esas exposiciones o mira. o como decían en la escuela, que le entró por un oído y le salió por el otro? No, yo diría que ahí lo que tuvimos fue un champú ¿Sí? de conocimiento, de cultura y de motivación hacia la cultura, porque es que nos hablaron de cómo la cultura la podemos acompañar desde la infraestructura, desde el entendimiento del ser, desde la educación, desde las intervenciones sociales y culturales. O sea, pudimos darnos cuenta cómo desde diferentes latitudes y dependiendo de la problemática, tenemos herramientas para abordar el tema de cultura. Entonces, eso a mí personalmente me enriqueció mucho. Las presentaciones que ellos trajeron fueron sus presentaciones. Pero estamos hablando de cultura ciudadana. Cultura ciudadana. O sea, la cultura ciudadana se identifica por 3 factores, que es moral, ley y cultura. Así es. ¿Cierto? Moral, ley y cultura. Desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de ley y de cultura, se encierra todo en lo que llamamos comportamiento personal. Sí. ¿Cierto? Si yo no tengo un buen comportamiento en mi casa, ¿cierto? Afecto la moral de la familia. Si yo no tengo un buen comportamiento en mi casa, estoy quebrantando las normas de la familia, ¿cierto? Y obviamente como consecuencia la cultura se deteriora y las relaciones se dañan. ¿Eso está pasando en la ciudad, en Pereira? Eso está pasando. Sí. Y está pasando porque la ciudad se volvió una ciudad muy diversa, una ciudad que se transformó completamente. Es una ciudad que está creciendo en términos de número de habitantes, su vocación comercial se ha disparado, sus actividades. Antes era una ciudad de vivir. No, Óscar Giraldo Arango, el famoso locutor y periodista pereirano de La Voz Amiga, decía que Pereira en los años 60, ¿no? Yo era un chico, sí. Decía que la ciudad de las 80,000 sonrisas, esa ya no existe. No, porque la palabra sonrisa se identificaba en eso de que la gente era feliz en la Pereira de la época, una ciudad cívica, próxima a celebrar su centenario, había mucha raigambre, y se sentían muy pereiranos, todavía nos sentimos muy pereiranos. En la encuesta Pereira, ¿cómo vamos? El 86, 87% de los encuestados dicen, me siento orgulloso de ser pereirano, pero de dientes para afuera muchos de ellos. Luis, pues, sin entrar en la discusión, porque pues no, de verdad que yo me baso en los datos, sí. Lo que sí te puedo garantizar es que sí había una transformación. O sea, tenemos que haber vivido una transformación porque la sociedad per se, las personas son otras. Ya, y para poder conservar esas tradiciones, esa cultura, pues tendríamos que haber trabajado muy duro en términos de cómo conservarla, de cómo multiplicarla, de cómo cimentarla. Y eso de pronto, eso no se ha dado como para uno decir, no, es que esta es una ciudad que trabaja mucho en términos de cultura. Sí sé que han habido muchos esfuerzos, pero digamos que no lo suficientes como para uno poder decir, voy a conservar lo que tengo. Y también hay que no podemos dejar de reconocer, la cultura se transforma.
De acuerdo, sí, los La cultura, comportamientos, todo. hoy tenemos que buscar es cuál es la cultura contemporánea nuestra y ver de qué manera negociamos socialmente, hacemos un pacto social para conservar la cultura que queramos seguir teniendo cuando ya tenemos otros tipos de pensamiento, hay unas juventudes. Y hay un aspecto que usted tocó antes de entrar a las cámaras, que es el tema de lo que planteó el ingeniero Hernán Roberto Meneses. Sí. El aspecto este de... El desarrollo económico de las regiones movilizan grandes emprendimientos. De los propósitos. Sí. O sea, los propósitos de los empresarios de hoy, ustedes los empresarios de hoy, son muy distintos a los propósitos de los empresarios de los años 50 y 60, cuando Pereira era un hervidero de cultura ciudadana, llegó a ser llamada la ciudad cívica de Colombia. Después de esta pausa hablemos de esos propósitos, que son los que van a hacer posible que el proyecto de cultura ciudadana y civismo que ustedes están trabajando emblemáticamente, por cierto, felicitaciones por el éxito del foro, que son los que quieren como hacerle un clic. A mí la palabra cambio ya no me gusta, ¿cierto? Un clic para transformar o retransformar lo que estamos viviendo como ciudad. Después de esta pausa. Con su aporte no solo demuestran confianza en esta administración, sino que también permiten que esos recursos se conviertan en grandes obras y proyectos que benefician a toda la comunidad. Cada peso pagado se traduce en mejores servicios, infraestructuras renovadas y una ciudad más próspera para todos. Gracias por ser parte del progreso de nuestra ciudad. Si eres afiliado a Confamiliar Risaralda en categoría A y B, recuerda que tienes los siguientes beneficios. Ingreso 100% subsidiado el día de tu cumpleaños. Ingreso 100% subsidiado una vez al año con tu núcleo familiar. Subsidio en alimentación. E ingreso 2x1 los martes y jueves. Es hora de tener una tarde llena de diversión. Yo diría, Luis, que esta región y la forma como está habitada y la forma como está conformada su tejido, tanto social como empresarial, tiene que tomar una vocación. Y nosotros per se tenemos una vocación. Ahora lo que sigue es cómo lo vamos a potenciar para poder hacer de esta una ciudad mucho más próspera. Eso va a implicar tomar iniciativas, y ahí es donde tanto el sector público como el sector privado nos vamos a tener que poner a conciliar hacia dónde vamos, cuál es ese propósito superior desde lo económico que nos lleve a tener iniciativas grandes, macro. Por ejemplo, cuando se habló de la doble calzada Pereira al Valle, era un propósito, nos tenemos que conectar con el mar. Pero cuando en su momento hicimos el aeropuerto, o nuestra sociedad hizo el aeropuerto, nos tenemos que conectar con el país y con el mundo, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos tenemos que proponer? ¿Con qué nos tenemos que conectar? ¿Con qué nos tenemos que engalletar durante los próximos 10, 20, 30 años? Ese es el gran reto hoy del sector empresarial, del sector cívico o de la población cívica, pero también del sector de la representación política, porque tenemos que darle una dinámica, ¿cierto?, a esta ciudad para poder tener hitos. O sea, el detonador del civismo y de la cultura a través de la historia de Pereira, pues obviamente de la historia de la humanidad también, pero en nuestro caso territorio, ese detonador son los propósitos. Cuando se pensó en hacer el aeropuerto Matecaña en 1944, que el Consejo Municipal hizo pues ese famoso acuerdo 34 de 1944, creando el aeropuerto Matecaña, y al año siguiente, en junio 28 del 45, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, se hizo el convite desde las 7 y 7:30 de la mañana, era porque había unos propósitos, como dice el ingeniero Meneses, sí, ¿cierto? Y los propósitos no era porque simplemente querían ver aterrizar aviones, sí, era porque había que conectarse, como tú lo dices, Carlos, con el mundo, y porque había que ir a buscar negocios. Pereira era una productora de café desde esa época de primer orden, sí, y había que ir a buscar exportaciones a Estados Unidos, y había que salir de aquí de Pereira
salir del cascarón, era como el propósito de los empresarios de la época. Digamos que la explicación, y estoy de acuerdo con el ingeniero Meneses, porque es la explicación a por qué esas iniciativas colectivas se dieron, Sí, sí, sí. ¿cierto? Ahora, hay también iniciativas sociales. Ajá. Y también nos tenemos que montar en un gran propósito social, ¿cierto? Aquí digamos que el tren se va a montar sobre una línea férrea que tiene 2 rieles que siempre van a estar yendo, siempre van a estar hacia un único propósito. Digamos que ese gran propósito de desarrollo industrial, comercial, lo dan esas infraestructuras, pero también tenemos que tener ese gran propósito social, donde queremos, venga, nosotros queremos ser una ciudad cívica por naturaleza, culta por naturaleza, bilingüe por naturaleza. Entonces, cuando uno tiene esos propósitos, entonces eso empieza a dar unas dinámicas económicas alrededor. Entonces, aquí no es que primero si el huevo o la gallina, lo que sí es claro es que primero es el ser. Lo que usted está diciendo, no sé si lo interpreto, si me equivoco me corrige, es que todos esos propósitos por naturaleza, como los están mencionando, tener civismo, tener cultura, es lo que va a hacer posible que Pereira tenga un desarrollo turístico de alta calidad, ¿no? Sí. No mochilero, sino turismo de calidad, ¿cierto? Sí, que Pereira tenga más inversionistas extranjeros como lo que acaba de abrirse aquí en la zona franca de una fábrica productora de aceite de aguacate. Sí, ¿Cierto? los mexicanos. No, los portugueses. Portugueses. Sí. Yo estuve allí en Porque esa también hay inauguración. un mexicano. También, sí. una fábrica de motocicletas allá en la zona franca, están sacando 30.000 motocicletas al año. Sí. Es una cosa impresionante y eso es lo que necesitamos, una reindustrialización para que genere más empleo, más riqueza, mejor educación, más bienestar social. ¿A eso es a lo que te refieres? A eso a lo que me refiero, y por eso la línea férrea que coloco como ejemplo es, venga, por un lado va ese desarrollo económico, Sí. pero también tenemos que tener la capacidad de construir ese tejido social que permita eso, porque ¿qué va a ser primero? Pues el ingeniero Meneses dice, sí, el primero es esa gran necesidad, entonces nos vamos socialmente detrás de la gran necesidad, pero yo invitaría a que venga, no, es que si le damos un ambiente de cultura y de tejido social y de competitividad desde el ser a la ciudad, con toda seguridad también nos van a Y lo mismo piensan sus compañeros del grupo de trabajo cívico. Sí, no, es ¿Sí? que Todos están conectados por eso ya. estamos conectados con el ser. Bien, O sea, entonces, pero yo quiero que a partir de este momento, después de esta pausa, Carlos Barón les cuente a los amigos de Puntos de Vista cuáles son los riesgos y dónde están los enemigos. Yo le voy a mencionar un enemigo después de esta pausa. excelente. Pereira retoma la ruta de tener el World Trade Center. La compañía constructora Arquitectura y Concreto fue la seleccionada como principal aliada en la construcción del centro de negocios más grande del eje cafetero. La compañía cuenta con la calificación A+, otorgada por la prestigiosa firma internacional Fitch Rating, siendo la más alta puntuación entre las calificaciones públicas del sector constructor para vivienda en Colombia. Otro gran proyecto que hace más grande a Pereira. Le voy a mencionar un enemigo, el principal enemigo de los grandes proyectos. Está escrito en la portada de un libro de Ryan Holiday que se llama, y lo recomiendo, lo he recomendado en más de una oportunidad, El ego es el enemigo. Se habla mucho de egoísmos en Pereira, egoísmos en el sector empresarial, egos en la clase política que están a la vista, ¿cierto? Egos en el deporte, egos. Nos hemos vuelto una sociedad muy egoísta. Ese es un enemigo, ¿lo han detectado? Sí, lo hemos detectado y si bien pues me estás hablando que identifiquemos los riesgos, Sí. porque también al otro lado hay un montón de oportunidades. De oportunidades y virtudes. grandísimas. Y virtudes. Sí es importante pues, reconocer que nos hemos encontrado con esas barreras, mucho escepticismo, mucha indiferencia, nos hemos encontrado con egos que no permiten, nos han cuestionado, venga, ¿y por qué ustedes y por qué no lo hicieron a través de...? Dijimos, pues porque quizás nosotros quisimos ver si como ciudadanos de a pie éramos capaces de
servirle a todas las otras instituciones o a todas las otras sociedades o a todas las otras comunidades que hay y que quizás puedan ser parte de este gran equipo. Tomaron la iniciativa. Ya, nosotros tomamos una iniciativa, nos soñamos hablando de esto, nos soñamos liderando, nos soñamos articulando. La otra porque- crítica que hay es que dicen, bueno, aquí es que no hay iniciativa, ¿o qué? O sea, si toman la iniciativa, malo, y si no la toman, también es malo. Sí, Eso es ego. eso es ego. eso es ego, y yo diría que ese es uno de los grandes riesgos. No, Ahora, no. los otros riesgos Pero que es hay- bueno decirlo, Carlos, aquí en un programa como este, para que nos conozcamos primero, es que es socrático, ¿cierto? Conócete a ti mismo, No, y reconozcámonos como sociedad con nuestras fortalezas, como lo hemos venido diciendo, pero también con nuestras debilidades. Pero bueno, Luis, mira, pero ahí hay algo interesante. Es superable. Y es que precisamente nuestro reto desde cultura, porque sería muy grave que nosotros hablando de cultura, de comportamiento, de Ajá. cómo voy a entender yo al ser, de cómo vamos a trabajar con todos los colectivos, pero me vaya a dejar vencer por el ego de unos cuantos, porque De son acuerdo. unos cuantos. Entonces, el gran reto es, vamos a ver cómo hacemos para aglutinar a toda esa sociedad. Inclusive a estas Y personas. volverla, porque Sí, es que claro. nosotros no somos un ente más que viene a querer ser protagonista, nosotros somos un articulado, somos unos ciudadanos más que estamos dispuestos a trabajar. Eso es lo primero, pero hay otros riesgos y es el riesgo de la indiferencia, porque están cansados porque se perdió la confianza. Se perdió la confianza no solamente en lo público, sino también en los actores de lo privado. Y eso hay que trabajarlo. Entendemos en cómo se nos ha dañado la confianza en lo público, porque estamos pasando por una situación muy compleja. Pero venga, eso no quiere decir de que la suerte ya está echada, de que no hay nada que hacer, de que no hay oportunidades. Yo lo que creo es que esas son lecciones por aprender y que la clase política en este momento, que hay una gran problemática de un exalcalde ya en la cárcel de Pereira con su secretario de despacho y con su interventor y los otros que vienen detrás que van a ser también capturados de acuerdo con lo que se está ventilando, ¿cierto? Eso es un campanazo de alerta, Carlos. Muy grande, muy grande. Sí. Ahora, aquí el reto es que como sociedad civil y cívica, nos dediquemos es por el contrario a participar de manera más directa con la administración para que ese callo empiece a suavizarse y empecemos Y a entenderlo querer lo como una público. coyuntura que tenemos que superar como sociedad. Tenemos porque nuestro sistema político democrático nos exige vivir con la política. Entonces tenemos que ser capaz de vencerlo. Ayer alguien me decía, Carlos, venga, es que ¿por qué no nos vamos desde una iniciativa privada nomás a trabajar en eso? Le dije yo, primero que todo, porque aquí todavía no tenemos el músculo económico como pasó por detrás de este tipo de proyectos. Ese es un únicamente. planteamiento que está haciendo Álvaro Ramírez González. Es decir, el empresariado tiene que comenzar a decir, yo quiero poner alcalde. Sí, pero aquí me refiero al proyecto de Pereira Cívica. Ya te puedo Sí, hablar sí. de ese también. Nos dicen, no, pues váyanse con únicamente una iniciativa privada. Le dije, no, venga, Ajá. tenemos obligatoriamente que juntarnos con lo público, porque es que en lo público está la educación, está la influencia en todo lo que es la infraestructura de ciudad, y porque tenemos que creer con lo público. No puede ser que porque han habido fracasos, no pueden haber De acuerdo. en el futuro no puedan haber casos de éxito. Los tienen que haber, pero tenemos que trabajar por ellos. Eso no es ingenuidad. Eso es querer no dejarnos vencer por el escepticismo. No se puede desconocer el poder de lo público. No se puede. Pero sí es importante que lo privado se junte. Porque es que a mí me han llamado, me han mandado mensajes o me han dicho, venga, no, es que hemos tenido tan malas experiencias tanto con lo privado como con lo público. Pero en buena medida también, Carlos, hay que reconocerlo, es porque en lo privado no ha habido el ejercicio de control social. Es uno de los Había temas. personas O sea, en Pereira, perdóneme, discúlpeme, hubo en Pereira personas que yo le puedo citar dos nada más, ¿cierto? De pronto ahora, periodísticamente, Álvaro Ramírez, ¿cierto? Y algunos otros desde el punto de vista periodístico, pero no eran periodistas y ejercían como líderes gremiales de primer orden, que en paz descansen Juvenal Mejía Córdoba, que cuando hablaba Juvenal Mejía Córdoba, Pereira pensaba, y el doctor Fernando Abuelo Velasco. Ujú. La ciudad los extraña.
¿sí? Y necesitamos ciudadanos de esos. Y por eso yo admiro a todos los que tienen el coraje para salir y denunciar o defender propósitos colectivos. No es necesaria la denuncia, simplemente decir no estoy de acuerdo con esto hay que corregirlo, Sí. tal cosa, ¿cierto? Así es. Y se hacían elegir. Fernando Agudelo fue concejal. Bacabrava, como le decíamos cariñosamente al doctor Juvenal Mejía, fue concejal, Sí. ¿cierto? Y hubo otros, Lucas Osa fue concejal, ¿cierto? Pero se alejaron. Sí. Los gremios se alejaron de la política y ahí está el problema. Yo considero que ese es un tema a vencer en la ciudad, a vencer en la región. A mejorar, digamos. A mejorarlo, sí, pues copio, Sí, claro. copio tu recomendación. Ahí tenemos una gran oportunidad. Muy bien. Con Carlos Barón podemos hablar mucho rato sobre estos temas de ciudad, de comportamiento ciudadano. Hay muchas cosas para plantear. Me quedan muchos temas sobre el tapete, Carlos, pero yo creo que podemos concluir con un pensamiento que me le aprendí a nuestra común amiga, la doctora Marta Alzate Hincapié. Marta Alzate dice que, no sé si es un filósofo o un arquitecto francés, que plantea que las ciudades del mundo que tienen cuando llegan a los 500.000 habitantes, todavía son manejables, son gobernables, son propicias para la planeación, el desarrollo y el bienestar de la sociedad, pero que cuando superan esa barrera de los 500.000 habitantes se vuelven muy complejas. Así se lo entendí yo a ella. Sí. ¿Qué opinión tienes? Estoy completamente de acuerdo con Marta, me parece que nosotros hoy estamos en un momento de gloria, de verdad que de oportunidad, porque la ciudad nuestra todavía, primero que todo, nadie nos va a quitar la ubicación que tenemos. O sea, a nosotros nos ha defendido, nosotros nos hemos podido defender de muchas adversidades, es por la belleza de ubicación que tenemos. Ya, eso no nos lo van a quitar. En el centro del triángulo de Bogotá, Medellín y Cali. Y con este verde, y con este clima, y con esta tierra tan productiva, y la gente. Toda la gente, todo lo que se emanó, toda la infraestructura que se ha podido desarrollar, porque somos departamento y ciudades con vías. Los famosos acervos de capital, sí. O sea, nosotros tenemos eso, a nosotros el café nos dejó temas de ruralidad bien planteados, acueductos, energía. O sea, nosotros tenemos mucho que mostrar y de estar... Calidad de vida, que estar Carlos, orgullosos. calidad de vida. Pero el tamaño sí dice mucho ahí. Y estamos en el tamaño ideal. Es una ciudad que todavía permite generar la gestión, poder uno acercarse de manera más hábil y propicia a la sociedad, pero al mismo tiempo aquí nos vienen 4, 5 o 10 empresas bien poderosas, y yo sí le digo, lo que genera es un impacto laboral y tributario para la ciudad, porque el tamaño todavía no lo permite, Luis. Entonces, nosotros tenemos un gran reto y es aprovechar este tamaño, poder traer mucha más industria, pero para eso tenemos que tener una sociedad bien preparada, con cultura que permita competitividad, y yo le garantizo que una ciudad con 500.000 o 600.000 habitantes, como lo dice Marta Alzate, del estudio que ella cita de Europa, nos haría una ciudad muy próspera. Si nosotros somos capaces de traernos unas buenas empresas, pero al mismo tiempo trabajamos muy bien en el colectivo ciudadano para construir una ciudad mucho más amable, o sea, trabajar mucho más en el bilingüismo, trabajar mucho en los temas manuales, en las partes técnicas, para que tengamos aquí un tema de tecnología bien desarrollado. Con toda seguridad esta ciudad no la va a parar nadie. Lo que tenemos son excelentes perspectivas. Hay que seguir pensando en el desarrollo futuro de Pereira, de una Pereira ordenada, de una Pereira hermosa, de una Pereira culta, de una Pereira con la calidad de vida que nos ha caracterizado, evitar que se deteriore más la calidad de vida, la calidad del aire, las fuentes hídricas. Hay mucho riesgo hídrico, tenemos muchos riesgos como sociedad y como ciudad que tenemos que superarlos, y ese es el compromiso que... Esa es la cultura. Tenemos que aceptar, y el reto que tenemos que vencer o lograr para llegar a
dejarle a las futuras generaciones una ciudad de la cual se sientan orgullosos nuestros hijos. A nuestra amable teleaudiencia, muchísimas gracias por la sintonía, a usted, Carlos, por la atención. No, Luis, muchas gracias y yo emocionado de seguir hablando de cultura, Tenemos que seguir conversando. seguir hablando de colectivos No es la primera culturales. vez que lo vamos a hacer. Muchas gracias, Luis, y pues seguiremos en contacto. Hasta un próximo programa. Muchas gracias por la confianza, por la credibilidad y que la pasen muy bien todos ustedes, amables teleaudientes de Puntos de Vista.